Dicen que algunos hombres nacen con una melodía dentro. Una que los acompaña desde el primer suspiro. Una música que no los deja dormir hasta convertirla en arte. Así nació Giacomo Puccini. En una fría mañana de diciembre de 1858, en la pequeña ciudad toscana de Lucca. Nadie podía imaginar que aquel niño, hijo de una familia de músicos de iglesia, llegaría a ser el último gran romántico de la ópera italiana. Desde niño, Puccini respiró música. En su casa sonaban órganos, coros, misas. Su padre, maestro de capilla, murió cuando Giacomo tenía solo 5 años. La pérdida lo marcó para siempre. Su madre, Albina Maggi, lo crió con determinación, empeñada en que siguiera el camino familiar. Pero el pequeño Giacomo tenía otros sueños. Quería que la música hablara no de santos ni de liturgias, sino del amor, del dolor y de la vida misma. En su adolescencia, tocaba el órgano en iglesias para sobrevivir. Sin embargo, su destino cambió una noche de 1876. Caminó más de 20 kilómetros hasta Pisa solo para escuchar una ópera, Aida, de Giuseppe Verdi. Cuando las luces del teatro se apagaron y sonó la primera nota, comprendió que había encontrado su camino. Esa noche, Puccini decidió que dedicaría su vida a la ópera. Y esa decisión sería irrevocable. Gracias a una beca, en 1880 viajó a Milán para estudiar en el conservatorio. Allí coincidió como alumno con Pietro Mascagni, el futuro autor de esa gran joya que es Caballería Rusticana. Ambos fueron alumnos de Amilcare Ponchielli, el autor que había triunfado rotundamente con la Gioconda, y que suponía ya un paso más allá de los esquemas de Verdi, que habían supuesto la base de la ópera italiana desde los años 40. Puccini no tenía grandes recursos, pero tenía una fe absoluta en su talento. En la gran ciudad descubrió el arte moderno, el realismo, el teatro contemporáneo. Empezó a entender que la ópera no tenía que ser grandiosa ni lejana, sino profundamente humana. En esos años escribió Submisa de Gloria, una obra juvenil donde ya se adivina la pasión que lo acompañaría toda la vida. Melodías directas, emotivas, llenas de verdad. Al graduarse, en 1883, era un joven desconocido, con más sueños que certezas. Pero dentro de él había una fuerza imparable, una voz que lo impulsaba a crear. Sabía que su música debía nacer del corazón, no del cálculo. Así comenzó la historia de un hombre que cambiaría la ópera para siempre, un artista que convirtió la emoción en su religión y la pasión en su destino. Giacomo Puccini estaba listo para dar su primer paso en el escenario del mundo. Y ese primer paso se llamaría Le Billy. Todo compositor tiene un instante en que su destino se define. Para Puccini, ese instante llegó en 1883, cuando decidió presentar su primera ópera a un concurso en Milán. Nadie lo conocía, no tenía dinero, ni contactos. Solo una partitura escrita con fe y desesperación. La llamó Le Billy, inspirada en una vieja leyenda alemana, que hablaba de espíritus de mujeres traicionadas que bailan hasta la muerte a los hombres infieles. El mito del amor, la venganza y el perdón, 3 temas que Puccini nunca dejaría de explorar. El joven compositor trabajó sin descanso. Vivía en una buhardilla, apenas comía, y escribía con la intensidad de quien sabe que su futuro depende de cada nota.
En aquellas páginas volcó su alma. Aunque el concurso no lo premió, Levili llamó la atención de la poderosa editorial musical Ricordi, que vio en aquel muchacho una chispa distinta. Gracias a ellos, la ópera se estrenó en 1884 en el Teatro Dal Verme de Milán, con un éxito inesperado. Puccini pasó del anonimato al reconocimiento casi de la noche a la mañana. Levili no es una obra maestra en el sentido técnico, pero tiene algo que ninguna escuela podía enseñar: emoción. Su música vibra con un lirismo espontáneo, lleno de dramatismo. En ella se escuchan ya las melodías expansivas, las orquestaciones envolventes y los contrastes entre ternura y tragedia que más tarde harían inconfundible su estilo. Era la voz de un artista joven, pero ya se vislumbra un estilo novedoso. La historia de la ópera sigue a Ana y Roberto, dos jóvenes prometidos. Él la abandona para ir a la ciudad y cae en la tentación. Ella muere de dolor y se convierte en una de las Bilis, los espíritus vengadores que hacen bailar hasta morir al hombre que las traicionó. La tragedia romántica, el amor que sobrevive a la muerte, el perdón que se mezcla con el castigo. Todos los ingredientes del universo pucciniano estaban ya ahí. El estreno conmovió al público. La crítica descubrió a un nuevo talento capaz de unir el drama popular con la belleza melódica italiana. De pronto, el nombre de Giacomo Puccini empezó a sonar en los teatros y cafés de Milán. Había nacido una voz distinta, moderna, apasionada, intensamente humana. Con Levili, Puccini no solo debutó como compositor. Nació también el mito de un artista que haría del dolor y del amor su lenguaje universal. El joven de Lucca había conquistado su primer escenario. El éxito de Levili había abierto las puertas de la ópera a Puccini. Tenía apenas 30 años y toda Italia esperaba su próxima creación. Con ambición y esperanza, comenzó a escribir Edgar, su segunda ópera, inspirada en un drama romántico de Alfred de Musset. Soñaba con una historia de amor y redención, pero terminó enfrentándose a su primer gran fracaso. Edgar cuenta la lucha de un hombre dividido entre dos mujeres: Fidelia, símbolo de la pureza, y Tigrana, encarnación de la pasión. En ese conflicto, Puccini quiso reflejar la dualidad humana, el deseo y el remordimiento, el amor espiritual y el terrenal. Sin embargo, el libreto era débil, y la obra, pese a su intensidad musical, no convenció al público. En el estreno de 1889 en la Scala de Milán, el entusiasmo se convirtió en desconcierto. La crítica fue dura, y Puccini, herido, comprendió que aún no había hallado su verdadero lenguaje. Pero el fracaso de Edgar fue una enseñanza decisiva. Le reveló que su fuerza no estaba en los temas épicos ni en la ornamentación literaria, sino en las emociones simples, en las vidas reales. Desde entonces, su mirada se volvió más humana, más íntima. En medio de la decepción, descubrió la dirección que marcaría toda su carrera: hacer de la ópera un espejo del corazón. Años más tarde, recordaría a Edgar con ironía y ternura, llamándola la oveja negra de mi familia musical. Sin embargo, sin ese tropiezo, no habría nacido el genio que conquistó el mundo con Manon Lescaut. Porque a veces, solo cayendo se aprende a volar. De los restos del fracaso nació el fuego del genio. Tras Edgar, Puccini se encerró en sí mismo, decidido a probar que su voz valía algo más que promesas. En 1893, presentó al mundo Manon Lescaut,
La historia de una joven deslumbrada por el lujo y de un amor que termina consumido por la pasión y la miseria. Manon es una muchacha inocente que huye con el estudiante de Grie, movida por un amor impulsivo y puro. Pero el brillo del dinero y la ambición la seducen, y su destino la arrastra hacia la ruina. Juntos atraviesan el deseo, la traición y, finalmente, la tragedia. La última escena, en un desierto vacío, es un grito desgarrador de amor antes de la muerte. El sello inconfundible del dramatismo pucciniano. El estreno fue un triunfo rotundo. Desde los primeros compases, el público comprendió que algo nuevo estaban haciendo. Una ópera donde la emoción dominaba la técnica, donde cada acorde respiraba humanidad. Las melodías de Puccini, intensas y luminosas, parecían hablarnos directamente al corazón. Manon Lescaut consagró al joven compositor como el heredero de Verdi y el nuevo rostro de la ópera italiana. Había encontrado su lenguaje, el del amor que duele, que quema, que redime. Y en esa voz ardiente comenzaba la leyenda. Su siguiente ópera sería un retrato inolvidable de juventud, amistad y amor eterno, La Bohème. Hay obras que parecen escritas con el alma. Cuando La Bohème se estrenó en 1896, el público sintió que Puccini había capturado algo universal: la belleza frágil de la juventud, el amor que florece entre la pobreza y la esperanza, la vida que se apaga mientras aún sueña. Ambientada en el París del siglo XIX, La Bohème sigue a un grupo de jóvenes artistas que viven en la miseria, pero con el corazón lleno de ideales. Entre ellos, el poeta Rodolfo y la costurera Mimi. Se conocen en una noche fría, cuando ella llama a su puerta buscando una vela para alumbrarse, y ambos encienden algo mucho más profundo. Su historia es sencilla, pero Puccini la convierte en pura emoción. La pasión, la enfermedad, la despedida, el amor que se apaga con el último aliento. La música de La Bohème respira humanidad. Cada aria, cada frase, cada silencio parece palpitar con vida real. No hay héroes ni dioses, solo personas que aman, ríen y sufren. El público se reconoció en ellos, y desde entonces la ópera nunca ha dejado de emocionar. Con La Bohème, Puccini alcanzó la madurez artística. Había encontrado la mezcla perfecta entre drama y ternura, entre lo cotidiano y lo eterno. Su música ya no solo contaba historias, las hacía sentir. Después de La Bohème, su mirada se tornaría más oscura, más trágica, pero siempre fiel a la emoción humana. Su siguiente ópera llevará ese realismo verista más allá. Tosca. A finales del siglo XIX, Giacomo Puccini ya no era una promesa. Era una figura central en la ópera italiana. El éxito de Manon Lescaut y La Bohème lo había convertido en un compositor admirado en toda Europa. Pero con la fama también llegó la necesidad de un refugio. En esos años, comenzó a construir su villa en Torre del Lago, un paraíso de silencio y agua rodeado de pinos. Allí cazaba, navegaba y componía. Ese rincón se volvería su santuario creativo. Desde ese retiro, Puccini dio forma a una de sus obras más poderosas, Tosca. Estrenada en 1900, representa la madurez de un nuevo estilo, el verismo. Ya no hablaba de dioses ni de reyes, sino de personas comunes arrastradas por la pasión, la violencia y el destino. En lugar de idealizar la vida,
La mostraba desnuda, intensa, humana. Y Tosca es el verismo en su estado más puro. Ambientada en la Roma napoleónica, cuenta la historia de la cantante Floria Tosca y el pintor Mario Cavaradossi, perseguidos por el cruel jefe de policía Scarpia. No hay héroes ni villanos absolutos, solo almas atrapadas por el poder, la fe y el deseo. La música de Puccini no embellece el sufrimiento, lo hace sentir. Cada compás vibra con tensión, con miedo, con amor desesperado. Tosca escandalizó a algunos críticos por su brutalidad, pero conquistó al público por su verdad. En ella, Puccini mostró que el dolor humano podía ser tan grandioso como cualquier mito. Desde su villa en Torre del Lago, el maestro había alcanzado una nueva cima: la ópera como espejo del alma. Y mientras las campanas de Roma resonaban en su partitura, Puccini soñaba con otro mundo, más lejano y más frágil, el Japón de Madame Butterfly. Después del éxito de Tosca, Giacomo Puccini buscaba una historia más íntima, más pura. El verismo lo había llevado al extremo de la pasión y el dolor, pero ahora deseaba explorar la fragilidad, la inocencia y la fe en el amor. Así nació Madame Butterfly, una ópera que conmueve no por su fuerza, sino por su delicadeza. Estrenada en 1904, la obra nos traslada a la ciudad japonesa de Nagasaki. Allí, una joven geisha llamada Cho-Cho-san, conocida como Butterfly, se casa con un oficial norteamericano, Pinkerton. Para ella, el matrimonio es sagrado. Para él, un simple capricho. Cuando Pinkerton parte y no regresa, Cho-Cho-san lo espera durante años, criando sola al hijo de ambos y viviendo solo para el día en que su amado vuelva. Pero cuando finalmente lo hace, ya trae consigo a otra esposa. La esperanza de Butterfly se rompe en silencio, y en ese silencio decide morir, dejando tras de sí una de las escenas más desgarradoras de toda la ópera. La música de Puccini en Madame Butterfly es de una sutileza extraordinaria. Estudió melodías japonesas, escalas orientales y timbres exóticos. Pero lo que realmente emociona no es el color local, sino la verdad universal del amor traicionado. El estreno fue un fracaso total, pero Puccini reescribió la obra y meses después, el mundo entero se rindió ante su belleza. Con Madame Butterfly, Puccini alcanzó una cima de sensibilidad y humanidad. Era una tragedia sin héroes, solo corazones que aman y se rompen. Su siguiente aventura llevaría esa emoción hasta un territorio inesperado, el lejano oeste americano. Su nombre sería La Fanciulla del West. Tras el éxito de Madame Butterfly, la vida de Giacomo Puccini se llenó de sombras. En 1904, sufrió un terrible accidente de coche que casi le cuesta la vida. Durante meses apenas pudo caminar, y temió que su carrera estuviera terminada. Ese mismo año murió Narciso Gemignani, el marido de Elvira, su amor de toda la vida. Durante años, su relación había sido motivo de escándalo. Por fin, libres de ese peso, Puccini y Elvira pudieron casarse legalmente en 1904, tras casi 2 décadas juntos. Pero la calma duró poco. En 1909, una tragedia sacudió su hogar. Doria Manfredi, una joven sirvienta, se suicidó después de ser falsamente acusada por Elvira de tener un romance con el maestro. La autopsia reveló su inocencia, y Elvira fue juzgada por calumnias.
Pero algo de razón tenía Elvira. La infidelidad de Puccini se había consumado con Giulia Manfredi, una prima de Doria. Giulia era dueña de una cantina. Una mujer aguerrida, acostumbrada a tratar con clientes acalorados por la ebriedad, y se cree que fue la inspiración de Mini, protagonista de la siguiente ópera de Puccini. Aquel suceso marcó a Puccini profundamente, dejando una herida que nunca cerró. Entre la culpa, la fama y el dolor, Puccini siguió componiendo. En 1910, el Metropolitan Opera de Nueva York le encargó una nueva ópera, y él aceptó el reto con una historia distinta, La Fanciulla del West, ambientada en los campamentos mineros de California. Su protagonista, Minnie, ama a un forajido, Dick Johnson, y lo salva del castigo con valentía. Por primera vez, Puccini escribió un final feliz. El amor vence y ambos huyen hacia la libertad. Musicalmente, fue su obra más moderna y atrevida, con armonías audaces y una orquesta poderosa. Se estrenó en Nueva York con el gran Enrico Caruso y fue recibida con entusiasmo. Poco después, en 1912, murió Giulio Ricordi, su amigo y editor de toda la vida. Puccini quedaba más solo, pero su música seguía hablando por él, intensa, humana, luminosa. Su próxima ópera sería un vuelo distinto, elegante y melancólico, La Rondine. El escándalo, la culpa y las pérdidas recientes lo habían dejado exhausto. Su salud comenzaba a resentirse, y su ánimo se volvía más introspectivo. Quería escribir algo distinto, más ligero, menos trágico. Así nació La Rondine, una ópera donde el dolor se disfraza de elegancia y el amor se posa solo un instante antes de volar. Puccini compuso La Rondine durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, y el mundo a su alrededor cambiaba con rapidez. La ópera, encargada inicialmente por un teatro de Viena, debía ser una especie de opereta, brillante, moderna, casi frívola. Pero Puccini no sabía escribir sin emoción. Aún en el refinamiento y el ritmo del vals, escondió una historia de amor imposible. En la trama, Magda, una cortesana de vida lujosa en París, conoce al joven Ruggiero, inocente y sincero. Ella ve en él la pureza que perdió hace tiempo, y ambos se enamoran. Juntos escapan, soñando con un amor libre. Pero como la golondrina que migra cuando cambia la estación, Magda comprende que no puede huir de su pasado. Regresa a París, dejando tras de sí un eco de ternura y resignación. La música de La Rondine es transparente, luminosa y triste al mismo tiempo. Una mezcla de lirismo italiano con la elegancia francesa. En La Rondine, Puccini desarrolló una obra que recordaba a la Traviata, con un aire más ligero y amable, pero que finalmente no fue recordada como una de sus grandes óperas. Su siguiente paso, sin embargo, lo devolvería a la gran tragedia, a las pasiones extremas y al destino fatal. Su nombre sería El Trítico. En 1918, Giacomo Puccini sorprendió al mundo con un proyecto ambicioso y diferente. Il Trítico, un conjunto de 3 óperas breves, unidas por un mismo hilo invisible: el misterio de la vida, la culpa y la redención. La primera, Il Tabarro, es un drama oscuro a orillas del Sena. En una barcaza perdida entre la niebla,
Un estibador celoso descubre la infidelidad de su esposa y comete un crimen brutal. Aquí, Puccini recupera el verismo más crudo, el sudor, la pasión y la violencia del amor desesperado. La música es densa, opresiva, como el río que arrastra a los personajes hacia la fatalidad. La segunda parte, Sor Angélica, cambia radicalmente el tono. Es la historia de una monja que vive atormentada por el recuerdo de un hijo arrebatado. Cuando descubre que el niño ha muerto, su fe se quiebra, y en su desesperación se quita la vida. Pero Puccini, que siempre buscó la luz dentro del dolor, le concede un milagro final. Una visión del perdón y la redención. Sor Angélica es, quizás, su página más espiritual, escrita con una ternura que parece venir del cielo. La tercera ópera, Gianni Schicchi, rompe toda solemnidad. Es una comedia vibrante ambientada en la Florencia medieval, donde una familia avara intenta manipular una herencia. El astuto Gianni Schicchi los engaña con ingenio y humor, quedándose con el dinero. De esta farsa moral nace una de las arias más bellas de toda la historia de la ópera, O mio babbino caro. Un canto de amor puro en medio del caos. Con Il Trítico, Puccini demostró su dominio absoluto del teatro musical. 3 mundos, 3 emociones, 3 verdades. El dolor, la fe y la risa se dan la mano como si fueran una sola alma. Y aún le quedaba un último sueño por cumplir, una historia de misterio, hielo y fuego. Su nombre sería Turandot. En su última obra, Giacomo Puccini volvió a mirar hacia Oriente. Pero esta vez no buscó la ternura de Butterfly, sino la grandeza, el mito, el misterio. Así nació Turandot, una ópera monumental ambientada en una China legendaria, donde el amor y la muerte se enfrentan en un juego de enigmas. La princesa Turandot es bella, poderosa y cruel. Ha jurado no amar jamás, y a todo hombre que la pretenda le impone 3 acertijos mortales. Quien no los resuelva, muere. Hasta que aparece Calaz, un príncipe desconocido que, movido por una fuerza más fuerte que el miedo, responde a todos con sabiduría. Pero no exige su victoria, lanza un desafío nuevo, ofreciéndole a ella la oportunidad de vencerlo si logra descubrir su nombre antes del amanecer. Entre ambos se levanta el alma más pura de la ópera, Liu, la esclava que ama a Calaf en silencio. Su sacrificio final, su canto de amor y entrega, rompe el hielo de Turandot y enciende la chispa del cambio. La princesa despierta a la compasión, y el frío se convierte en fuego. Puccini escribió en Turandot su música más majestuosa. Coros deslumbrantes, orquesta poderosa, melodías que se elevan hasta el cielo. Pero la muerte lo alcanzó antes de terminarla. En 1924, enfermo de cáncer de garganta, dejó la partitura inconclusa en una página escrita con lágrimas. Fue completada después por su discípulo Franco Alfano, y estrenada en 1926, bajo la dirección de Arturo Toscanini. En el estreno, la orquesta se detuvo justo donde Puccini había dejado de escribir. Toscanini bajó la batuta y dijo al público: "Aquí murió el maestro". Y en ese silencio, Turandot se volvió eterna. El último resplandor del genio que convirtió la pasión humana en música inmortal. Giacomo Puccini murió en 1924, dejando inconclusa su última melodía. Pero su música nunca cayó. Desde los bulevares de París hasta los templos de Nagasaki,
Desde las calles de Roma hasta los teatros del mundo entero, su voz sigue viva en cada aria, en cada suspiro, en cada lágrima que sus personajes derraman por amor. Fue el último gran romántico, el heredero de Verdi y el padre del teatro musical moderno. Su arte capturó la verdad de la vida, la belleza, el deseo, el dolor y la esperanza. Y aunque él se apagó en silencio, su obra continúa cantando lo que no puede decirse con palabras. Porque mientras haya un corazón que ame, la música de Puccini seguirá sonando.